Para muchas personas, moverse de un país a otro y mostrar su pasaporte ha sido una práctica frecuente. Sin embargo, para otras eso resulta imposible. Y no porque hayan cometido algún crimen. A continuación te contaremos qué son los apátridas y repasaremos algunos nombres propios que tal vez conocías pero que no sabías que tenían esta condición. Un apátrida es una persona a la que ningún estado considera nacional suyo. Es decir, no tiene nacionalidad de ningún país. Actualmente se calcula que son 10 millones en todo el mundo. Esto implica un problema para estas personas, ya que ningún estado les garantiza derechos. Es decir, no tienen posibilidad de viajar a un país distinto del que se encuentran, abrir una cuenta de banco, comprar una propiedad o firmar un contrato de alquiler. Incluso en muchas ocasiones no tienen acceso a la educación o la salud, ni a tener un empleo registrado. En algunos casos, la persona es apátrida desde su nacimiento, y en otros le sucede durante su vida. Pero, ¿cuáles son las causas que llevan a una persona a la apatridia? Bueno, son muy diversas y en general se mezclan la ley, la política o una combinación de factores. En muchos casos puede ser por vacíos legales, que surgen de que no todos los países otorgan la nacionalidad de la misma manera. Existen dos grandes corrientes en esta cuestión. Por un lado, el llamado ius sanguinis. Allí los padres transmiten a sus hijos la nacionalidad. Por otro lado, ius soli. La persona adquiere la nacionalidad del país si nació en su territorio. Pero imaginemos este caso. Una persona nace en el territorio de un país que solo da la nacionalidad a los hijos de sus ciudadanos. Pero los padres de esta persona nacieron en un país con la otra legislación, por lo que no transmiten la nacionalidad. Este sería un caso típico de un apátrida, pero las cosas pueden complejizarse aún más. Aunque pueda parecer una realidad de otro siglo, hay más de 20 países en los que la nacionalidad se transmite por sangre, pero solo de parte del padre. Es decir, si una mujer es madre soltera o no se conoce el padre, el hijo nacerá apátrida. Un caso interesante para entender la realidad de los apátridas es el de Maja Mamo. Sus padres son sirios. Su padre es cristiano y su madre musulmana. Los matrimonios interreligiosos no están permitidos en Siria, por lo que decidieron mudarse a Líbano. Allí nacieron Maja y sus hermanos. Sin embargo, Líbano solo da la nacionalidad a hijos de libaneses, por lo que no obtuvo esa nacionalidad. Y Siria tampoco se la dio, ya que este país solo da la nacionalidad a los hijos de matrimonios registrados. Por eso es que Maja nació apátrida. Cuando creció quiso viajar a otro país, pero no era posible ya que no tenía documentación. Entonces comenzó a explorar la posibilidad de que otros estados la puedan ayudar. Lo consiguió en Brasil. En 2016 tuvo por fin sus primeros papeles. With this amazing, lovely Brazilian passport, I'm proud to announce today I'm Brazilian, today I belong, and everyone has the right to belong. Thank you. Allí vive actualmente y tiene derechos como residente, aunque espera acceder a la nacionalidad de forma plena. Así como existen estos casos individuales, también nos encontramos con comunidades enteras que son discriminadas. A nivel histórico podemos señalar el caso de los judíos alemanes. En 1935, el gobierno nazi les negó la nacionalidad y se convirtieron en apátridas. Sería solo un anticipo de las atrocidades posteriores. En la actualidad nos encontramos con los Rohingya. Se trata de un grupo étnico musulmán que en 2017 fue víctima de un genocidio en Myanmar, según consideró la ONU. Muchos fueron hacia el vecino Bangladesh, pero allí tampoco fueron bien recibidos. Es que ninguno de los dos países los considera nacionales, por lo que permanecen como apátridas. También está el caso de los haitianos en República Dominicana. Un fallo judicial de 2013 perjudicó a alrededor de 200.000 personas nacidas entre 1929 y 2007. Se trata de hijos de haitianos nacidos en Dominicana cuyos padres estaban en situación irregular.
Otro caso de países vecinos de la actualidad es el de los venezolanos en Colombia. A raíz de la crisis, millones de personas emigraron al exterior. En este caso, el problema es de los bebés que nacieron en territorio colombiano, ya que este país da la nacionalidad si por lo menos uno de los padres es colombiano. El año pasado, el gobierno de este país reconoció que se trata de una situación excepcional. Por eso otorgó la nacionalidad a estas 24.000 personas que nacieron desde 2015. Pero existen historias más extrañas aún. Por ejemplo, las personas que se encuentran en el extranjero y su país deja de existir. Esto le sucedió a los coreanos que estaban en Japón cuando la península se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. A ver, mi país ya no tiene reconocimiento y entonces mi pasaporte no tiene validez. Tal vez muchos hayan recordado a Tom Hanks interpretando a Víctor Naborski en La Terminal. Imagine that these potato chips are Krakosia, okay? Krakosia. Krakosia. Yes. And this apple represents the Liberty Rebels. No more Krakosia. Si bien era una ficción, se inspiró en la vida de Mehran Karimi Nasseri. Pero su historia es aún más compleja que la de la película. Irán, su país de nacimiento, lo expulsó por protestar contra el régimen a mediados de la década del 70 y le retiró la nacionalidad. Viajó como apátrida por Europa durante algunos años hasta que Bélgica lo recibió como refugiado. En 1988 quiso viajar al Reino Unido, pero perdió su documentación, por lo que no lo dejaron ingresar. Entonces fue devuelto a París, desde donde había salido su vuelo. No podía ingresar a Francia por no tener documentación y tampoco tenía permiso para volver a Bélgica ya que había perdido su condición de refugiado tras irse del país. La cuestión es que permaneció en el aeropuerto. En total fueron 17 años y 11 meses. En 2006 tuvo un problema de salud, fue llevado a una residencia y ya no se supo más de su vida posterior. En la actualidad, una de las personas más conocidas que fue apátrida es Gonzalo Higuaín. El futbolista que jugó en River Plate, Real Madrid y Juventus es el sexto máximo goleador histórico de la selección argentina. Para Di María, ataca la Argentina. Di María que la mete, rebota, vino para Higuaín. ¡Gol! Sin embargo, no era argentino. Su padre, Jorge, también era futbolista. En 1987 jugaba en un equipo francés en la localidad de Brest, y allí nació Gonzalo. El tema es que Francia otorga la nacionalidad a los hijos de franceses y Argentina a los nacidos en su territorio, por lo que Gonzalo no recibió ninguna de las dos nacionalidades. Si sus padres lo hubieran anotado en el consulado en ese entonces, Gonzalo habría adoptado la nacionalidad argentina, pero no lo hicieron. Por eso es que durante años se mantuvo como apátrida. Cuando ya era futbolista profesional, recibió la oferta del entrenador francés para jugar por esa selección, pero eligió hacerlo para la Argentina luego de resolver las cuestiones legales. Si bien este es un caso anecdótico, hay millones de personas que no pueden acceder a derechos básicos por ser apátridas. ¿De qué manera podrían solucionarse estos problemas? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, tal vez sería una buena idea que seas miembro de un mundo inmenso. Mediante un aporte mensual podrás acompañarnos para que podamos seguir haciendo más y mejores videos. Además, podrás ver contenidos exclusivos y participar de encuestas.